Hola, vamos a hablar de El cuento de las comadrejas, una película de Juan José Campanella, un director bastante recordado en México por la que seguramente es su película más famosa, El secreto de sus ojos, con la que ganó el Oscar a la película de mejor habla no inglesa, que en ese momento se llamaba mejor película extranjera, que creo que le quieren volver a cambiar el nombre ahora. Y Juan José Campanella lo que hace es varias cosas en una especie de thriller psicótico, bien divertido y bien interesante. Por un lado, demuestra que domina el nivel de la comedia y del humor negro como muy pocas personas que ustedes hayan visto, eso se los garantizo, porque eso es la película. Es una especie de thriller mezclado con humor muy, muy negro, en donde además, que es la otra parte que ejercita Campanella, se habla del cine dentro del cine. Entramos muy pronto a una casa gigantesca en las afueras de Buenos Aires, en donde vive una actriz consumada, ganadora de lo que asumimos es un premio internacional tan importante como el Oscar. No se le puede mencionar por cuestión de derechos, ya saben ustedes cómo son esas cosas, y está viviendo ahí al lado de su esposo, que también es actor, un actor que la acompañó a lo largo de su carrera, su director, un director con el que hizo muchas de las películas que a ella la consagraron, y con su guionista. ¿Y por qué están viviendo estas personas juntas? ¿Y por qué están soportándose como se soportan en esta especie de castillo, prisión? Eso poco a poco Campanella nos los va a ir descifrando, porque es parte de uno de los muchos misterios que encierra la película en medio de esta comedia voraz, ácida, mordaz y súper veloz. Hay un juego muy interesante, incluso a nivel de cámara, cuando estamos escuchando al director hablar, ¿no? De cómo todo está bajo control, especialmente en este ambiente casi artificial en donde están ellos, en donde no pasa nada, en donde no hay conflicto. Él mismo va diciendo, para que una historia arranque, tenemos que meter un instrumento o un personaje de discordancia en donde todo explote y todo se modifique para empezar a contar la historia. Y en ese momento la cámara, acercándose al director y abriendo un poco el campo hacia atrás, dando espacio a un fondo que en ese momento está desocupado, vemos cómo detrás de él, en segundo o tercer plano, entra un automóvil que el movimiento de la cámara va recogiendo, cuando él justo está diciendo que debe haber un elemento extraño que llegue a romper esta concordia. Y eso también es la película, ¿no? Estos personajes que saben hacer cine, que hicieron cine, de alguna forma están también manipulando la propia narración de la película. Es como si ellos mismos estuvieran contando esta historia, dramatizándola y jugando con elementos como con el que les acabo de decir, en algún momento, ¿no? También dicen, este sería el momento ideal para que todo haga un fundido a negros, y efectivamente la película funde a negros. Y ese es el otro instrumento que está utilizando Campanella, enredarnos, meternos como a manera de anzuelo, de carnada, esta narración dentro de la narración, sobre la narración, para empezar a morder las varias carnadas y entrar en las varias trampas que estos personajes nos van tendiendo con esta narración, mientras le tienden otras trampas a estos otros personajes que llegaron en la situación que les acabo de mencionar. Y es eso la película, un juego dramático, un juego de metaficciones, un juego bastante sangriento. La película se va tornando todavía más negra conforme todo va avanzando, y un juego para el propio Campanella, en donde parece que él está ejercitando esta trampa sobre nosotros con la trampa sobre sus personajes, para tender, ¿no?, una especie de manto final en el que este guionista, este director, estos dos actores van a ejecutar su último gran número, o por lo menos el que está en turno, en un final bastante desquiciado, en un final donde las oscuridades ya están expuestas, en un final donde vemos las sombras, en donde todo era luz, las sombras de este grupo de creadores de historias, y que nos hacen cuestionar por qué nos están cayendo tan bien, o por qué nos habían caído tan bien a lo largo de la película, si resultan ser quienes son,
al final de la narración. Una película muy interesante, bastante divertida, sí tiene sus fallas, sí hay que darle bastantes libertades, ¿no? Especialmente en el último capítulo, donde la cosa se pudo ir, que no es que esté mal, pero de nuevo, la cosa se pudo desbocar de una manera muy, muy desordenada o quedarse en el anticlímax. Está en la raya, pero se nota cómo ahí tuvieron que manipular todos los hechos dentro de los hechos, la ficción dentro de la ficción, para que no ocurriera ningún desastre. Se nota cómo Campanella está, que él mismo es coautor del guión, está jalando los hilos para que la película aguante hacia el final. Es decir, arriesgó quizá un poquito de más, consigue salvar la película, que repito, no es perfecta, pero de nuevo, ya lo dije en otros espacios, si ustedes quieren conocer lo que es en realidad el humor negro, tendrían que ver El cuento de las comadrejas de Juan José Campanella, que estrena este fin de semana.